Como, ante todo, muchas gracias a todos por su presencia, sobre todo en este tema que va a ser importante. La forma va a ser con la oradora, la doctora Patricia Dasté, pero después lo más importante es que vamos a tener abierto un debate de preguntas por parte de todos ustedes. Bueno, hoy tenemos la fortuna y privilegio de tener a la doctora Patricia Dasté en este tema que es encuesta personal de la salud, algo que ella se ha hecho al hombro junto con su consultora en tiempos de COVID-19. La doctora es licenciada en Administración de la Universidad de Belgrano, magíster en Marketing de la Universidad de Belgrano, magíster en Sistema de Salud y Seguridad Social de la Universidad y Salud, diploma de especialidad en Organización y Gestión de Servicios Sociosanitarios otorgado por la Universidad de Bolonia, Italia. A su vez, fue expresidente de la Asociación Argentina de Auditoría, SADAM, presidente de ProSanitas, una consultora dedicada al control de gestión, docente de maestrías en las universidades y salud, en la Universidad Católica Argentina, en la Católica de Cuyo, en la Universidad Nacional de Cuyo y Nacional del Comahue. Directora de posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y del curso de Mando Integral de la Universidad y Salud. Ex consultora de Banco Mundial para temas de recursos humanos, gerente de recursos humanos de empresas de medicina prepaga, responsable de la implementación del cuadro de mando integral en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, también en el Ministerio de Salud de San Juan, Instituto de Seguro de Jujuy, y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la Asociación, también en la Asociación Española de Montevideo. En 2019 fue distinguida con el Round Table para Latinoamérica de la Universidad de Oxford por la eficiencia en la gestión del gasto gracias a la utilización del cuadro de mando integral en el Instituto de Seguros de Jujuy. Autora de diversas publicaciones en revistas especializadas en temas de recursos humanos y conferencista en congresos nacionales e internacionales sobre recursos humanos y de la salud, y cuadro de mando integral en instituciones de salud de América. La verdad, un lujo tener a la doctora Patricia Dasté. Es brillante su carrera, así que doctora, la escuchamos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos. La verdad que es un lujo poder compartir esta tarde con ustedes, todos los miembros de ITAE, que apreciamos todos la calidad y en lo que estamos todos embarcados en tratar de ver cómo nuestras organizaciones de salud se benefician por el trabajo en calidad y todo lo que se puede hacer en seguridad del paciente y cuidado ahora en términos globales, como dijo Peter Lachman, en seguridad en términos genéricos y abarcativos para toda la comunidad de la salud, ya no solamente los pacientes. Bueno, les voy a compartir pantalla para que podamos ver la encuesta. Bueno, la presentación es la que usé para SADAM, que se hizo a comienzos de este mes, el 3 de septiembre se hizo la presentación para SADAM. Nosotros, como les comentaba, los que estaban al comienzo, hicimos una actualización de datos esta mañana. Entre ayer y esta mañana se cortó nuevamente la base con todos los ingresos del mes de septiembre para tener datos frescos y ver si la tendencia de los indicadores que veníamos teniendo desde fines de el corte anterior, que fue el 28 de agosto, si se sostenían para este mes de septiembre o si había algún cambio de tendencia. Y sí hubo un cambio de tendencia. Así que bueno, miramos un poco el objetivo de la encuesta. Nosotros nos buscamos a través del trabajo de esto de pensar y de entender lo que pasaba en Europa en el mes de abril-mayo. Fundamentalmente el diseño de la encuesta se hizo en el mes de mayo, tratando de entender cómo nos íbamos a comportar en América Latina, particularmente en Argentina, cuando todavía no había pasado nada. Es decir, nosotros en abril-mayo todavía estábamos muy flat con el número de infectados y estábamos esperando que pasara algo. Yo recuerdo que todos los sanatorios en los que son clientes nuestros y trabajábamos estaban prácticamente vacíos.
no había actividad, estaban al 30% de ocupación, no pasaba nada. Recién en junio repuntó en todos los sanatorios por efecto de la aparición del COVID, ya en el territorio con una densidad mucho mayor a la que veníamos detectando, pero para nosotros era tratar de entender a partir de lo que veíamos en Italia, en España, en Alemania, básicamente, que son los 3 países que yo más sigo, a través del Instituto Superiore de la Sanità en Italia, el Instituto Robert Koch de Alemania y las publicaciones de distintas áreas autonómicas de España, tratábamos de entender de qué manera había que comportarse en la preparación previa de lo que llamamos el aprestamiento para poder hacer frente a algo que podía, o por lo menos se presentaba como una especie de tsunami asistencial, con un nivel de intensidad de trabajo y donde preocupantemente veíamos que los recursos humanos de la salud de estos países enfrentaban crisis en lo individual y en lo grupal muy marcadas. Y a nosotros nos importaba entender cómo hacer para cuidar a nuestro propio recurso humano a partir de entender este fenómeno tan particular que estaba sucediendo en Europa. Así que hicimos un aprestamiento y hicimos un diseño de encuesta mirando, por un lado, las partes objetivas de qué cosa deberían tener las instituciones, las personas como elementos de protección personal, lo institucional, el espacio de distanciamiento para poder trabajar, la alimentación, miramos todas estas cosas. Por otro lado, preguntamos las sensaciones, qué le pasaba a las personas que estaban trabajando dentro de las instituciones de salud, qué sentían, qué nuevos hábitos iban a incorporar o estaban incorporando a partir de la pandemia. Y luego, una parte posterior de la encuesta que apuntaba en aquel momento a de alguna forma entender por cruces de variables cómo se comportaba el sector público y cómo se comportaba el sector privado en respuesta a la alta demanda y a la particularidad. Hoy en realidad, terminada la encuesta, nos quedan muchas cosas abiertas con signos enormes de pregunta, particularmente en aquello que han sido errores de coordinación entre público y privado, falta de información correcta, información insuficiente en el cómo volver a casa y cómo proteger a nuestra familia del contagio, en las conductas sociales dentro de los equipos de salud, ya que los contagios claramente los hemos encontrado en las áreas de comedor, en los vestuarios, en las paradas de colectivos, donde la gente se baja el barbijo y no respeta el distanciamiento, el personal de salud estoy hablando, no respeta el distanciamiento, entonces tenemos grandes contagios en grupos que no deberían haberse contagiado tan fácilmente, como médicos, enfermeros que estaban absolutamente concientizados respecto del uso de elementos de protección personal y sin embargo tenemos mortalidad, tenemos una tasa de infecciones muy alta, hemos estado, digamos, dentro de los directores médicos que se han perdido en esta pandemia, lamentablemente, el director médico del Hospital Privado de Córdoba este sábado, el director médico de varios sanatorios del conurbano, se han perdido varios directores médicos, el doctor Gerardo Muchastegui de Córdoba, el director general del Hospital Privado de Córdoba, muy lamentable pérdida para el sector, todas las pérdidas son lamentables, pero él era un dirigente de fuste, una persona muy moderna, muy de brindarse a la modernización del sector, así que realmente lo sentimos mucho. Entonces, en la estructura de la encuesta, esto que acabo de decirles, nuestra intención era ver cómo podíamos, por medio de entender la problemática, mitigar el impacto o el efecto en los equipos de salud, básicamente que era la parte que nosotros queríamos investigar y colaborar. Entonces, luego también preguntamos sobre el bono. Hay mucha gente del sector público particularmente que estaba muy interesada en saber cuánta gente había cobrado el bono. Eso también lo tenemos encuestado y lo tenemos encuestado al corte de esta mañana. ¿Qué buscamos ocultar en la dinámica de recursos humanos? ¿Qué pasaba en este escenario? Entonces, ¿cuántas eran las dotaciones que estaban? ¿Cómo están los sanatorios? ¿Qué porcentaje de dotación tienen presente y trabajando? Luego, ¿qué antigüedad tienen las dotaciones que están hoy presentes y trabajando, haciéndose de alguna manera cargo de la pandemia? Y la composición de las dotaciones según las profesiones y roles.
El tercer subgrupo entonces de temas que nosotros abordamos eran las palabras claves con las cuales se representaba el estado de ánimo de la gente, los nuevos hábitos que la gente iba a incorporar o decía estar incorporando, y por último, el conocimiento acerca del personal contagiado, es decir, cuánta gente conoce personal contagiado para darnos una dimensión de respecto del total de los infectados del país, cuántos son realmente del sector salud, pero ya no desde la estadística oficial, sino desde los protagonistas de lo que está pasando, de lo que se está viviendo dentro de las instituciones. La encuesta entonces es una encuesta nacional destinada solamente a personal que se está desempeñando en instituciones de salud prestadoras. Hay mucha gente que recibió la encuesta y nos contestó, yo no puedo contestarla porque estoy en una obra social, yo no puedo contestarla porque estoy en un centro de diagnóstico. Entonces, todos los que han contestado son aquellos que sí dan en el perfil de los encuestados buscados. Son todas las profesiones y roles sanitarios y administrativos que trabajan en áreas prestadoras, instituciones públicas y privadas. Se envió por email y por WhatsApp, abarcando los meses de junio, julio, agosto y septiembre de este año, y todas las respuestas al 28 de septiembre fueron 1.204. Limpias, puras, digamos, después de haber quitado todas las respuestas parciales. El foco 1 de la encuesta se los voy a ir explicando ahora. Lo que ven en los cuadros aquí por debajo son los cortes de un mes atrás. Para aquellos que vieron la encuesta hace un mes atrás, van a poder percibir que hay cambios en la encuesta, que nosotros hemos ido actualizando. Esto en general ha ido ratificando que el aprestamiento de las instituciones se hizo tempranamente en la primera quincena de marzo, en lo institucional y en la provisión de elementos para cuidado del personal. Masivamente se hicieron 50% de la muestra en la primera quincena de marzo, un 32% en la segunda quincena de marzo. En este punto diría que es muy satisfactorio el resultado de lo dicho. Con relación a la utilización o la provisión de elementos de seguridad personal, en el corte del 28 de septiembre versus el corte del 28 de agosto, las variantes han incorporado, digamos, algunas cosas específicas, pero básicamente es los elementos mínimos indispensables se dio a la provisión. Mucho menos, digamos, de algunos otros elementos que para nosotros nos resultaban importantes que estuvieran presentes dentro de la encuesta, como el tema de los tachos específicos para descartar elementos contaminados. No todas las instituciones tienen, ni todas las instituciones han provisto de manera suficiente. Y yo voy poniendo estas pequeñas menciones porque a veces los contagios se dan en circunstancias así, de pequeño o de gran rango de acumulación, pero en áreas cerradas. Es decir, el hecho de no tener la forma de descartar rápidamente y en un lugar seguro hace que queden al aire o disponibles a la posibilidad de contacto elementos que están contaminados. Así que aquí hay algún elemento para reforzar desde nuestro punto de vista. Preguntamos también si había utilización de pulseras. Para nosotros que hacemos seguridad del paciente y todos los que hacemos calidad nos importa que el paciente que está aislado, que el paciente que tiene algún tipo de restricción para las visitas tenga un señalamiento. No solamente por el hecho de que lleven la pulsera general que recomendamos, sino porque esa pulsera tenga, si la institución tiene pacientes internados de distintos tipos de patologías, podamos, en caso de tener que llevar a hacer una tomografía a un paciente con sospecha de COVID, podamos tener en su pulsera una indicación clara de que ese paciente entra en esa condición, y no que lo andemos paseando como ha pasado en muchas instituciones a los pacientes de COVID sin darnos cuenta de que esa persona estaba recorriendo áreas públicas pudiendo contaminar a otros. En este caso, la variante, fíjense, en septiembre disminuyó el número de no en el uso de, es decir, que no se utilizan pulseras específicas en internación para pacientes con COVID. De nuevo, aquí yo diría que tenemos toda una oportunidad de mejora. Acá tenemos toda una posibilidad de hacer cosas para reforzar buenas prácticas de internación. No digo las que usábamos, porque no era que fueran malas las que usáramos, sino porque ahora se está reescribiendo muchas de estas reglas. Y aprender de lo que sucedió quizás nos ayude para lo que ya estamos viendo en Europa, que ha sido el rebrote. Es decir, no paró acá en Europa, no paró en la primera oleada, sino hay una segunda oleada. Y la información nos tiene que permitir tomar tempranamente información para que podamos
recomendarle a nuestras instituciones medidas de cuidado para el personal y para los pacientes a partir de la experiencia, no a partir de las reglas anteriormente escritas. Fíjense, acá respecto del distanciamiento, obviamente aquí hubo una mejora en este indicador que sea lo que responde a la información respecto de la distancia en el espacio laboral. Si aquí se está trabajando en volver a reforzar la idea de no pierdan la distancia, mantengan las distancias necesarias, mantengan las distancias en los lugares, en los comedores, en los vestuarios, en los lugares donde hay más proximidad y donde la probabilidad de contagio es mucho mayor. Básicamente porque en el caso del comedor se quitan el barbijo, entonces es muy importante mantener las distancias. El número de personal asignado para tomar muestras, preguntábamos si habían sido capacitados, mayoritariamente sí, pero tenemos un cuarto de la muestra donde no fueron capacitados aquellas personas que hacían exudado. Preguntamos esto pensando en el mes de agosto, en el hecho de que en Europa había muchos falsos negativos que se habían dado a partir de malas muestras. Entonces quisimos verificar si esto en realidad estaba encaminado correctamente en Argentina. Luego, si recibieron información respecto de cómo reingresar a casa. Muy poca información, fíjense que solo el 39% había dado 38 y algo el mes anterior, y hay un 60% preocupante de que no recibieron. Ya nos preocupa mucho eso, es decir, el personal de salud no solamente es importante en el espacio en el que está trabajando, también es importante en su regreso a casa y en el cuidado de su familia y de sus relaciones personales. Es decir, acá hay todo un trabajo para hacer y donde quizás las entidades de calidad pudieran desarrollar pequeños cortos o pequeños videos o cosas que ayuden a las instituciones sanatoriales a distribuirle a su personal respecto de cómo manejarse con zapatos, con ropas, con abrigos, con guantes si es que los usan, con los elementos que han utilizado en el espacio laboral tal que esto no signifique un peligro al regresar a casa. La institución donde trabaja tiene áreas de descanso, fíjense, las áreas de descanso por el sí, solo este 39% áreas de descanso. Muy importante, la gente, estos son los lugares donde se contagian, 60% no tiene lugares de descanso en el espacio laboral. Es decir, quizás establecer rangos de visitas en los lugares de descanso, que no vayan todos en los mismos horarios, establecer turnos y modalidades parciales para que la gente no se junte. Eso tiene que ver con la gestión de recursos humanos, más que con la gestión médica, pero ahí recursos humanos tiene que ponerse a la par de las áreas médicas colaborando en la construcción de buenas prácticas institucionales. La institución donde trabaja cubre sus necesidades de alimentación, fíjense, el sí es solamente el 46.4% de equipos que están trabajando en lo que diríamos el frente de combate. Y sin embargo, acá hay un 19% que no, un 20.5% de a veces recibimos alimentación y un 13.8% dice no me corresponde según el convenio laboral. Ahora yo me pregunto, en estas circunstancias, ¿deberíamos estar tan aferrados al convenio laboral para decirle no le corresponde comer en el lugar de trabajo? ¿No le vamos a dar algo? ¿O los obligamos a salir y entrar y salir y entrar de nuestras instituciones para ir a comer, para ir a comprar algo? Creo que a veces estamos un poco atados a la modalidad normal de gestión de nuestras instituciones y nos olvidamos de que estamos viviendo una situación extraordinaria que quizás requiere de consideraciones extraordinarias también. El equipo de trabajo está presente. Aquí este es uno de los puntos más preocupantes para mí de la encuesta. Fíjense, esto que está acá abajo, no importa si no lo leen, esto es el mes de agosto, esto es el mes de septiembre, y esta es la comparación de los 4 meses. Fíjense ustedes, las dotaciones al 100% son las que figuran en color verde clarito. Y fíjense cómo van bajando las dotaciones al 100% y bajan desde junio hacia septiembre, van bajando progresivamente, es decir, aumenta el ausentismo. ¿Qué es lo que tenemos? Predominio, obviamente, de las dotaciones al 80%, que son estas que se ven en fucsia, pero van bajando las dotaciones al 80%. ¿Cuáles son las que aumentan? Las amarillas, que son las dotaciones de 60% o menos integrantes. Pero para el procesamiento, en la encuesta está preguntado, su dotación es al 60 y otros
Otra opción es a menos del 50%. Así que fíjense que en el mes de septiembre los dos predominios, pero el que está arriba de todo, son dotaciones a menos del 60%. Es decir, ¿cómo podemos atender pacientes en esta condición, con este nivel de exigencia, con dotaciones mermadas? Con dotaciones que ya vamos a ver que tienen una alta incidencia del propio contagio. Entonces, aquí tenemos un primer llamado de atención. Preguntamos si conocían algún miembro del equipo de salud que estaba contagiado. En la encuesta, el mes pasado teníamos un 71.3% y a hoy bajó al 70.5% de los conocidos que están contagiados. No digo que sea alentador, pero aquí los pequeños signos tenemos que tenerlos en cuenta, porque nos los está contando la propia gente. O sea, acá hay signos que, así como tenemos las alertas, tenemos algunos signos indicadores que diría que posiblemente tengamos un achatamiento en la curva de infección del propio personal sanitario. Hábitos a incorporar, mayoritariamente el lavado de manos, la distancia entre colegas y fundamentalmente algo por lo que hemos peleado en tantos lugares, que es la limpieza del teléfono celular. Tan importante. Preguntamos luego si las instituciones donde trabajaban eran públicas, privadas o ambas. Hay mucho personal con pluriempleo, entonces preguntamos esto. Y nos encontramos que el 50% de las personas que contestaron la encuesta pertenecen al sector privado de la salud. Un 31% corresponden al sector público y un 18.2%, que no es pequeño, es una cantidad muy grande de personal, tienen pluriempleo. Ya vamos a ver que básicamente son médicos y enfermeros, pero médicos y enfermeros que van trasladando el virus de un lugar a otro. Rol laboral, fíjense, la encuesta está compuesta, en el mes pasado teníamos 54%, un poco más de 54% de enfermería, ahora aumentó el grupo de médicos y el grupo de administrativos o gente de administración de áreas sanatoriales. También los grupos de otras profesiones sanitarias, que son este celeste que está acá. Las otras profesiones sanitarias han ido creciendo también. Pero fíjense, 51.7% de los que responden la encuesta son enfermería. Preguntamos por las sensaciones. ¿Qué les pasa que sienten en este tiempo de COVID? Fíjense, esto es el corte de esta mañana. Incertidumbre, el 34.5% de la votación de las personas encuestadas contestaron incertidumbre, pero el 36.5% contestaron agotamiento. Fíjense si tenemos dotaciones a menos del 60%, crecientes, predominio de agotamiento e incertidumbre, nos está mostrando ya un escenario de gran exigencia física e intelectual, pero también un estado de ánimo puesto a prueba a lo largo de demasiados meses para nuestra observación, y como experto de recursos humanos digo que me preocupa sobremanera una exigencia de tan largo tiempo sin tener un plan B, sin tener una opción de cómo vamos a manejarnos cuando las dotaciones empiecen a mermar, y ya lo estamos viendo allí. Fíjense aquí, las palabras claves son estas: agotamiento es la de mayor presencia ahora en septiembre, en agosto también lo era, cuando en realidad junio y julio el predominio estaba en incertidumbre. Prueba, generalmente, esta es la palabra que utilizan los médicos. Cuando vemos la encuesta y la filtramos por profesiones sanitarias, básicamente ellos muestran agotamiento y prueba como las dos palabras que los representan con mayor intensidad. La antigüedad, esto no es un tema menor, porque si ya guardamos en la memoria el hecho de que teníamos dotaciones a menos del 60% en una proporción creciente, que tenemos, la gente nos está diciendo que están casi un 80%, si sumamos agotamiento e incertidumbre, estamos cerca de un 78%, con las personas sumamente mermadas en su capacidad, por lo menos intelectual. Y fíjense si miramos la antigüedad de las dotaciones. Observen ustedes, mayores de 16 años son las líneas amarillas. Miren ustedes los mayores de 16 años, qué participación importante tiene este personal antiguo de nuestras organizaciones dentro de esta
periodo tan largo de trabajo intenso con el COVID. El segundo grupo es este que tiene entre 6 y 15 años, que se mantiene bastante estable en el número de participantes dentro de la encuesta. El número de los de mayores de 16 años, ¿quiénes son? Nuestros supervisores, los jefes de área. Es decir, estas personas, cuidado, mi llamado de atención a los colegas de recursos humanos de los sanatorios, estas personas no van a durar tanto tiempo en este nivel de exigencia. Prevean sistemas de reemplazo, organicen sistemas de intercambio con otros equipos o vayan entrenando a la sombra de estos más preparados a quienes van a ser su número 2 y su número 3, porque esto es una carrera en postas ahora, ya no es una maratón de un único corredor, esto es una carrera de postas en este momento. Y observen los grupos más jóvenes, los grupos más jóvenes prácticamente en el único mes que los vimos más presentes fue en agosto, que superaron, creo que alcanzaron el 21%, ya están debajo del 20%. Los jóvenes. Es decir, acá esto es lo nuevo que lo que estaba mencionando. Si esto es una carrera de postas, hay que empezar a involucrar a la gente más joven en esta carrera de postas. Si recibieron el bono para el personal de salud, fíjense, arrancamos con un no en junio del 59%, bajó en la opinión de la gente al 44% y ahora, a medida que se va agrandando la cantidad de gente que contesta la encuesta, está en un 47% y se queda ahí en el 47%. La gente que no cobró. Y los que sí cobraron, arrancaron de un 41% en junio y fue trepando y está aquí en un 52% y no crece. Fíjense, el corte anterior del fines del mes de agosto estaba en el 53 y ahora está en el 52,72, no mejoró. Y el de no estaba en el 47, está en el 47,18, no mejoró. ¿De qué provincias vienen? Bueno, mayoritariamente corresponden a 2 jurisdicciones, que son en este caso la Capital Federal, 42,2%, es decir, buena parte de sus sanatorios están representados dentro de esta encuesta, porque dijimos que personal de entidades privadas era la que mayoritariamente había contestado, y del sector y de provincia de Buenos Aires, 35,6% de la encuesta pertenecen a provincia de Buenos Aires. Vamos a ver los focos por sectores. Fíjense, dijimos que teníamos a las dotaciones con caída de personal. Pero fíjense ustedes, el grupo que aumentó, lamentablemente, el grupo donde van incorporándose cada vez más instituciones, es el grupo de dotaciones de menos del 60%. Fíjense ustedes en cómo daba este valor en junio, cómo está julio, cómo está agosto y ahora cómo está septiembre. Partimos desde el mes de junio estábamos en un 30% y ahora a fines de septiembre estamos en un 40%. Y esto va a aumentar. Hicimos una regresión lineal que les vamos a mostrar un poquito más adelante y este valor va en aumento. Entonces, es de nuevo el llamamiento a, ya se compraron todos los respiradores, ya tenemos todas las camas posibles. El tema es que no tenemos recursos humanos para hacer recambios de dotaciones. Y esta carrera de postas va a ser más larga de lo que habíamos pensado. Así que fíjense cómo este grupo de las dotaciones al 100% bajaron, las dotaciones, estas que son acá, las dotaciones al 100%, las dotaciones al 80% y las únicas que van subiendo son las dotaciones al 60% o menos. ¿Sí? Antigüedad de las dotaciones. ¿Cuáles son las dotaciones que están más preocupantes? Las de aquellos que trabajan en ambos subsectores de salud. Privados, públicos, ambos subsectores. Es decir, el mayor riesgo lo tenemos con la gente que tiene pluriempleo. Médicos y enfermeros que trabajan aquí en ambos tipos de instituciones, no solamente en lo personal, sino por el hecho de que trasladan el virus de un lugar a otro y que son más susceptibles de contaminarse. Vamos por aquí a las profesiones, predominio de profesiones, por supuesto primero enfermería, luego los médicos, enfermería, médicos, los administradores y otras profesiones sanitarias, es en la composición de la muestra. Ahora, fíjense ustedes la palabra clave que estábamos utilizando. Observen ustedes
Antes cortábamos por mes, no es los mismos datos que habíamos estado revisando antes. Antes lo revisamos por meses, dijimos, en junio la palabra clave era incertidumbre, en julio también fue incertidumbre, en agosto pasó a ser agotamiento y en septiembre continúa siendo agotamiento. Ahora lo miramos por subsectores, por público, privado y ambos. Fíjense, la palabra incertidumbre domina el escenario del sector privado, la palabra agotamiento es la que está más presente en aquellos que tienen pluriempleo y que van extendiendo esta condición a otros, miembros de sus propias organizaciones. Y la tercera palabra, que era prueba, que es la que está más presente, por supuesto, tanto públicos como privados, que no aquellos que tienen pluriempleo, sino solamente públicos y privados, denotan aquí en un porcentaje interesante la palabra prueba. Ahora, la palabra que define el estado de ánimo, recuerdan ustedes por mes, ahora las volvemos a cruzar y tenemos el estado de ánimo en los distintos meses como hay un traslado de incertidumbre a agotamiento. Esto significa que las personas que llegaron a fines de agosto escuchando de que esto, la curva va a bajar, la curva se va a aplanar, la curva de contagios va a ser, y no sucedió, de alguna manera hay como un deterioro de la fuerza de ánimo, de estas cosas de ver hacia dónde está el horizonte, dónde está la salida, cuándo esto va a tener una curva de descenso. Todavía no se veía y esto entonces trasladó a agotamiento, que se repite en el mes de septiembre, agotamiento en la opinión de la gente. Ahora, hay un pequeño llamamiento de atención por aquí abajo que va creciendo la palabra soledad. Esta palabra soledad volvió a crecer en el mes de septiembre. No podemos tenerlo medida correctamente, pero cuando hemos utilizado nuestros informantes claves de la muestra y les hemos preguntado respecto de esto, mucha gente te dice es que en realidad nosotros nos sentimos solos porque la gente que está sana vuelve a la vida normal, sale, toma cervezas, camina a las plazas, tienen una vida social, se pueden juntar con sus familias y nosotros todavía seguimos a marcha forzada dentro de las instituciones. Antes nos aplaudían y ahora ya no nos aplauden. Antes nos tenían en cuenta en los medios de comunicación masiva, ahora no formamos parte de la noticia cotidiana y empiezan a sentirse no solamente que su trabajo no mermó, sino continúa, se sienten agotados y empieza a crecer la sensación que aparece acá, que es de soledad y miedo. Soledad y miedo son las dos que empezamos a ver desde agosto creciendo. Los grupos en riesgo. Filtramos todos los grupos de riesgo, que serían las dotaciones de menos del 60% de integración, y miramos dónde estaban presentes. De estas dotaciones, que son para nosotras riesgosas, el 38% están en capital y el 35% están en el conurbano, básicamente. De ellas, el 60% son del sector público y el 34% son del sector privado. Y a su vez, si miramos sus dotaciones, la composición es un 38% pertenecen a gente de más de 16 años de antigüedad, hay un 40%, es decir, un 38 y un 40, están entre 6 y 15 años y solo el 22% son menores de 5 años de antigüedad. Si miramos la palabra clave correspondiente al mes de septiembre, gana lejos agotamiento. Que la tenemos aquí, presente, y luego en segundo lugar, incertidumbre. Y yo les decía, bueno, hay algunas cosas también interesantes, esto de prueba, esto de miedo. Miedo también está, digamos, si bien al comienzo era mucho mayor, ahora se ha ido como aplanando, ¿no? Pero sorpresa, mentira, soledad empieza. Yo les decía, acá me preocupa, y cuando preguntamos la gente nos va contestando esta cosa de sentimos que ya lo que hacemos no es importante. Uno dice, ¿en qué podría influir este estado de ánimo creciente en soledad? Y es que mucha gente entre agotamiento y soledad pueda llegar a aumentarnos el ausentismo.
decir, las dotaciones frágiles de estas del 60% crezcan, trepen las instituciones en esta situación en este mes de octubre próximo. Este sería nuestro temor. Hicimos aquí una comparación de infectados. Fíjense los infectados del sector privado versus los infectados del sector público. Esto es percepción. Yo conozco gente que está en esta situación. La línea roja es del sector privado, fíjense cómo crece, y la del sector público arrancó alta en el mes de junio, bajó en julio, esto no sabría decirles por qué bajó, y vuelve a subir casi a los niveles que tenían en la primera detección del mes de julio. Y fíjense que acá casi están parejas, pero cuidado que el sector privado aquí tiene el único indicador más preocupante de toda la muestra, estaría acá. Y no hemos incluido a la gente de pluriempleo. Acá son privados puros y públicos puros. No hay la gente de pluriempleo. Es decir, los que estaban como encuestados como ambos. Acá hicimos la primera regresión lineal, empezamos a trabajar con el sector privado de la salud y las dotaciones. ¿Cuál es el valor que representa el sector privado de la salud en cuanto a porcentaje de presencia de dotación? Es el 80%, no es el 60%. El 60% tiene su predominio en el sector público. Estas dotaciones al 80%, que es esta medición que estamos teniendo por acá, es todo sector privado de la salud, a lo largo de junio, de julio, de agosto y de septiembre. Y uno va viendo que hay un aumento progresivo de dotaciones al 80%, pero no es que hayan mejorado respecto de las del 60 y subieron en cantidad de gente, sino que están bajando del 100. Antes estaban al 100% y van bajando progresivamente y ubicándose en este lote del medio, que es el lote de las instituciones de salud que trabajan con dotaciones ya un poco más mermadas. Fíjense, dentro también del sector privado de la salud, infectados dentro del equipo de trabajo. Aquí la progresión lineal nos estaría marcando que si hubiéramos estado, bueno, nosotros la tomamos con la de septiembre, pero si lo hubiéramos tomado con la de agosto, y esta línea estaría por aquí arriba, porque estaría proyectando. Este es un indicador proyectado. Este indicador proyectado nos dice que si al mes de septiembre tenemos un 71% de personas que dicen que conocen otros que están infectados dentro de su institución, y vuelvo a hablar, acá no están los de pluriempleo, están privados puros. Fíjense que si yo levanto el mes de octubre, me voy a estar encontrando con una progresión de casi el 80% de gente que va a conocer a otro que está infectado. Gracias a que bajó del mes de agosto al mes de septiembre, este valor para octubre estaría proyectado en cerca de un 80% a fines de octubre. Ahora, si hubiéramos tenido el mismo rango, esta curva, acá nos habría dado más del 80% a fines de octubre. Esto sería, digamos, a sector privado, no incluir sector público porque aquí mayoritariamente somos todos del sector privado. Pero fíjense que en el porcentaje de dotaciones, la dotación, es decir, el aumento de las dotaciones que se van cayendo del sector del grupo de 100% al grupo de 80%, a fines de octubre nos estaríamos encontrando con un número más creciente de dotaciones deterioradas. El corte no lo hicimos para 60% en el sector privado porque no es el rango, no sería la moda de esta muestra, pero sí, para el sector público sí, el 60% es la moda. Entonces, estaríamos muy preocupados por el sector público si, digamos, dentro de nuestro auditorio tuviéramos gente del sector público a lo cual estuviéramos hablando, porque ahí sería más urgente tener una estrategia de cómo comportarnos con esta situación en las próximas semanas. Entonces, las conclusiones de las encuestas es dotaciones en riesgo. Nosotros tenemos que llamar la atención sobre esto. ¿Por qué? Porque si tenemos una dotación que está mermada en su cantidad, agotada, con gente de mayor edad que la que esperábamos encontrar. Nosotros realmente esperábamos encontrar dotaciones más jóvenes trabajando en este momento. Y sin embargo seguimos encontrando un alto porcentaje de gente que tiene más de 15 años de antigüedad dentro de la institución. Entonces, ¿qué es lo que esto nos anticipa? Nos anticipa que probablemente tengamos algún tipo de
impacto negativo en el mes de octubre. Hay un largo periodo de incertidumbre con un estado de ánimo que conduce hacia agotamiento. Los grupos de riesgo fundamentalmente están en el sector público por este tema de las dotaciones y la merma de dotación. El sector privado quizás en menos cantidad. Y este grupo de gente de mayores de 15 años de antigüedad, a los cuales están enrolados enfermería y médicos, y fundamentalmente el grupo de aquellos que están trabajando en ambas instituciones o ambos subsectores al mismo tiempo. Miremos esto, el ausentismo potencial, crisis de ausentismo masivo, potencial, no lo digo en términos de agoreros o en términos de, digamos, de deseo, de ser un vaticinio, porque lejos de nuestro ánimo estaría poder estar leyendo estos números en la realidad, o querer leer estos números en la realidad, pero acá hay un agravamiento en la tendencia que se vio en el crecimiento progresivo de contagios. 48% estaban en el mes de junio, 70.41 ahora en septiembre. Disminución de las dotaciones por debajo del 60%, ¿sí? Que eran el 24% en un comienzo de la muestra y ahora se ubican en un 40%. Y el agotamiento físico sumado al anímico, que nos estarían mostrando como tercera opción miedo, tercera manifestación miedo, que realmente sí nos preocupan mucho. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que las personas que trabajan en nuestras instituciones sanatoriales no están presentes, es muy difícil hacer seguridad del paciente, es muy difícil hacer calidad y es muy difícil poder garantizar correctos registros o tener en cuenta otras comorbilidades, que es básicamente, si vamos a la lectura de indicadores que nos ofrecen el Sistema Sanitario Nacional Italiano a través del Instituto Superior de la Sanidad, que nos dicen que el 84% de los fallecidos en Italia corresponden a personas con 2 y 3 comorbilidades. Si estamos trabajando con dotaciones pequeñas, con dotaciones que están agotadas, que no están bien contenidos o acompañados porque no tienen lugar de descanso, porque no se les da de comer dentro de la institución, obviamente la atención, la capacidad de atención de estas personas está mermada. Entonces, el riesgo aumenta exponencialmente para estos profesionales de la salud que están en estas circunstancias. Y nuestro deseo es que esto sirva de llamado de atención para aquellos que puedan estipular o organizar sistemas de reemplazo, de contención, de ayuda al personal sanitario que está trabajando hoy, sea público o privado, no importa, para todos es necesario hacer algo más que lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo aparentemente no está alcanzando. Entonces, en este futuro cercano que queríamos analizar y que queda poco tiempo para el rebrote, probablemente no lo tengamos ya, pero está claro que el otoño europeo está marcando que ellos sí ya tuvieron, en realidad lo tuvieron sobre comienzos de septiembre, antes del cambio de estación, ya estaban con el rebrote viviéndolo. Alemania, que era uno de los países menos atacados o que mejor controlado tenían la situación, están sumamente preocupados por el tema del rebrote. Gran Bretaña, el país europeo más golpeado por el COVID-19, ya volvieron a sus actividades hace tiempo, ya en el mes de mayo, fines de mayo, todos volvieron a su actividad económica normal, los chicos a las escuelas, la actividad económica continúa a pesar de que conviven con la pandemia de COVID-19. Ahora, tenemos que entender que a todos estos países están haciendo una suerte de recapitulación en cómo manejaron las circunstancias de la pandemia, qué es lo que hicieron mal a lo largo de estos meses y qué debería hacerse mejor o reformularse correctamente para que frente al rebrote, como es el caso de Italia, que ha sido de alguna manera reconocido por la Organización Mundial de la Salud por el buen manejo del rebrote que tuvieron y pudieron contenerlo de una manera más efectiva. Entonces, fíjense ustedes en estas listas que pertenecen a Alemania, a los medios de Alemania. Este es Boris Johnson, el primer ministro británico, mostrando la distancia entre los chicos para las escuelas, pero de ninguna manera que los chicos dejen de ir a la escuela, ¿sí? O qué elementos, o la pregunta, ¿cuánto tiempo puedo estar en un lugar cerrado, conviviendo con otras personas?
a ese tipo de respuestas y no a seguir con la gente encerrada dentro de las casas o dentro de las instituciones. Tenemos que ideas porque el COVID está en aumento en el mundo, este es el corte de hoy, país por país, y lo que nos importe a nosotros conocer está por aquí, y este que es de Alemania, que tiene que ver con el distanciamiento. Los alemanes han apelado mucho a las multas, a la utilización de multas, tanto en Gran Bretaña también, en ambos países se utilizan multas muy severas, tanto para las personas que han dado positivo y deben guardar aislamiento en sus casas y salen, tienen multas de cerca de 9.000 euros. Y en el caso de aquellos que se quitan el barbijo, no respetan las distancias físicas en los lugares públicos, en este caso es cerrado, también tienen multas muy severas. Pareciera que la víscera sensible, que es el bolsillo, pareciera ser la estrategia más adecuada para hacer que la gente se adecue al respeto de este tipo de normas que tienen que ver con la salud pública. Nosotros continuamos esta encuesta, pero ya ahora, más allá de que vamos a trabajar no vamos a abandonar estas respuestas de la gente que sigue cargando a los links que tenemos en Prosanitas para la carga de esta encuesta. Lo que queríamos, y un poco era mi pedido, o el comentario que le había hecho al doctor Batistón antes de cuando organizamos esta charla, es que nos importaba mucho hacer esta suerte de construcción social del conocimiento que tiene que ver con los pedacitos que cada uno tiene dentro de su propio escenario, dentro de su provincia, dentro de su subsector en el cual está trabajando, y poder de esta manera llegar a algunas conclusiones entre todos y de lo que después surjan recomendaciones del bien hacer que podamos recomendarnos entre nosotros mismos de qué cosas han funcionado mejor y qué cosas han funcionado peor para que en el próxima oleada estemos mejor preparados para recibir esto y poder contener mejor tanto el tratamiento de nuestros pacientes dentro de sanatorios, clínicas y hospitales privados, como también, y hospitales públicos, pero ustedes son todos del sector privado. Pero esta segunda encuesta que vamos a abrir, y por esto les estamos ofreciendo un link para que accedan y se anoten a esta que será de informantes clave. Esta va a preguntar más que nada cuestiones de miradas de personas que trabajan en puestos directivos dentro de las instituciones y su perspectiva o su percepción respecto de aquello que ha funcionado mejor y ha funcionado peor a lo largo del trabajo de esta pandemia. No queremos, como muchas veces hablamos cuando trabajamos en indicadores y hacemos control de gestión, decimos que hay indicadores de estadísticas vitales que tienen los ministerios de salud en las provincias, como mortalidad asociada a neumonías, y decimos nosotros que esos no son los indicadores que nos ayudan a la gestión. El indicador que me ayuda a la gestión es el indicador que me permite tener tiempo para tomar decisiones, que me permite cambiar una terapéutica antibiótica, evacuar un paciente, aislarlo, tomar otras medidas, evitando la mortalidad. Entonces, del mismo modo, aplicado a la pandemia, lo que queremos es obtener del trabajo en conjunto con gente de los distintos subsectores buenas prácticas y recomendaciones de lecciones aprendidas para que podamos socializarlas entre todos y de esta manera, cuando tengamos probablemente un rebrote, quizás en el próximo otoño, estemos mejor preparados desde lo institucional, hayamos realmente aprendido desde lo institucional e invirtamos en lo que hay que invertir, morigerando los impactos en nuestra población y por lo tanto también morigerando los impactos en la salud de las propias familias, en la salud de los grupos sociales que están en relación con todos nosotros. Así que bueno, si ustedes quieren, este es el link, digamos, esto es para que se anoten, acá no van a contestar nada todavía. Esto es para aquellos que quieran ser informantes claves de la nueva encuesta y que nosotros le enviemos la nueva encuesta, ya no va a ser pública la nueva encuesta, va a ser solamente a informantes claves para poder compartir buenas prácticas y entender en qué se falló y en qué deberíamos hacerlo mejor. Así que ahora les dejo la palabra a ustedes y escucho y tomo nota, tomamos notas de todo lo que ustedes digan porque realmente toda esta construcción del conocimiento compartido nos va a ayudar a tener
una mejor planificación para el futuro. Bueno, gracias. doctora, muchísimas gracias. Ha sido excelente la presentación, muy firme. Se nota un gran trabajo, un gran seguimiento. Y bueno, abrimos el debate, si les parece. Sí, claro, por supuesto. Ricardo. Bueno, si nos dejas pantalla, así vemos la cara de la gente, Patricia. Ahí estamos. Buenísimo, gracias. Tengo unas preguntas tengo dos preguntas en el chat para trasladarte. No sé, Liliana Iglesias de Cisalud, si la querés hacer directamente o la leo yo. No, léela. Bueno, la leo. La pregunta es si... Espera que están escribiendo. Me dice que la lea. Es si el cansancio y la fatiga de los recursos humanos es proporcional a la seguridad del paciente o no. Bueno, la canción, todos sabemos, y esto no hay, acá todos los que están aquí, todas las caras que veo, tienen muy clara la respuesta de esto. Es decir, el cansancio y la fatiga aumenta el riesgo para los pacientes atendidos, aumenta el riesgo para todos en realidad. No hace falta ni que lo diga que la proporción de la dotación o la composición de la dotación es directamente proporcional a la calidad. Si merma la dotación o la dotación está mezclada entre gente que es recién ingresante al sistema de salud y no está correctamente introducida al equipo de salud y justamente los mandan a una terapia, no esperemos. Tengo fotos, en realidad no quiero decir mucho, pero en realidad tengo fotos sacadas en terapias de personas que tienen daños ocasionados por el equipo de salud menos idóneo, la mero ahí a María Rosa López, menos idóneo. Sí, es un gran problema gran problema. Es decir, los eventos adversos, quiero decir. Pregunta la enfermera profesional Sarita Condorí qué precauciones se deben tomar para el estrés laboral, dado que en muchas ocasiones se ven forzadas a cumplir guardias nocturnas de sobrecargo o sobreturnos, etc. El estrés laboral ahora, probablemente, a menos que sean personas que sean recién ingresantes, en realidad ya lo vienen cargando al estrés laboral. No es que digamos, ahora lo que podamos hacer va a ser tratar de mitigar de alguna manera lo que ya está presente en las dotaciones. Las dotaciones se contagian porque en realidad ellos mismos se están mal cuidando entre sí. El estrés laboral es el responsable de esto. Hoy por hoy es tratar de conseguir horarios de descanso, tratar de que los espacios de descanso sean lo más, a ver qué diría, que les permita desconectarse de mejor manera. El otro día en la presentación que hizo el Sanatorio Mater Dei con su estrategia y su protocolo de gestión de pacientes con COVID, que fue maravilloso, utilizaron la palabra rumiación. Y me quedó muy en la memoria la palabra rumiación, porque la persona se va a su casa y sigue pensando en lo que se dejó en el sanatorio, sigue conectado con el problema. Y esto no es, creo que sería el gran problema con el cual tenemos que trabajar en este tiempo, cómo hacer que las personas desconecten de lo que sucedió, de lo que vieron, de lo que presenciaron y del miedo que llevan con ellos mismos a contagiar a su propia familia. Creo que hay que darles seguridad en el trabajo, seguridad en el cuidado personal y quizás, aunque parezca mentira, volver a insistir en el cuidado personal, volver a insistir en la supervisión. Yo he hablado con muchos supervisores de enfermería en este tiempo, con muchas personas que están al mando de áreas de recursos humanos y les pedimos especialmente que por favor se dediquen a mirar al personal.
a corregirle lo que hacen mal. Ellos necesitan esta mirada agregada nuestra porque ellos mismos, hay una competencia que en recursos humanos se utiliza mucho, se llama capacidad de afrontamiento, que es darnos cuenta cuando estamos entrando en burnout. El enfermo de burnout no se da cuenta que se está enfermando de estrés laboral o de estrés extremo. Esa capacidad de afrontamiento se le pide muchas veces al compañero de trabajo, que lo advierta, que lo haga visible para que los equipos de digamos, de acompañamiento psicológico que tienen muchas instituciones puedan hacer un correcto trabajo con esa persona o con el equipo de esa persona. Es decir, estas serían las medidas que nosotros estaríamos viendo, que no las hacemos recomendaciones porque no tengo un estudio anterior que pueda decir que esto funcionó correctamente. Sí les puedo decir que tenemos regularidades empíricas que nos van mostrando que esas serían las recomendaciones a hacer. Una más difícil. Pregunta la licenciada en enfermería Virginia González, ¿cómo se hace desde la gestión para contener al personal en la pandemia, por supuesto, cuando la empresa no los cuida? Dice que ni si en algunos lugares no pagaron el bono y tampoco está la posibilidad esta de las horas para compensar. Es un gran tema, Virginia. Realmente estamos, ¿qué quiero decirte? Tristes. Estamos tristes por muchas instituciones que realmente no han visto en esto que la gente que está atendiendo es su capacidad de seguir funcionando. Si las dotaciones se caen del 50%, van a tener que evacuar. Es decir, la institución debería darse cuenta del riesgo que asume. La institución debería mirarlo con más seriedad. No te puedo decir más. Y no sé, Andrea Guevara hace un comentario en el chat, no sé si querés hacerlo. Sí, por favor. Patricia, vos hablaste, centralizaste mucho en el privado, te aviso que hay gente del público que están acá. Bueno, puedo hablar del sector público. Y el ITAES tiene muchas entidades acreditadas públicas o que estamos trabajando en acreditación. Es decir, hay público que pertenece a los dos sectores. ¿Sí? En realidad, la salud siempre es pública. Lo que hay son efectores públicos y privados, ¿no? Es un bien público. No sé si Andrea Guevara, ¿querés hacer este comentario a voz viva o lo leo? Hola, Doc. Hola, buenas tardes. Hola, Andrea. ¿Cómo están? No, muy interesante lo que decía usted, Patricia, en relación a la capacidad del personal que está diezmado, digamos, en esta época. Yo trabajo en una institución pública, acá en la ciudad de Córdoba, en un hospital público, no COVID, y nosotros hemos observado que más o menos un 60% de nuestro personal está digamos, entre infectados, que son los menos, tendremos un 5 o 10% a lo sumo, que no están infectados dentro de nuestro hospital, sino que han sido por contacto fuera del hospital. Nuestro hospital es un hospital no COVID. No COVID. Y aún así tenés infectados. Sí, así aún así tenemos infectados. La situación la tenemos, creemos, controlada, pero bueno, todo lo que usted mencionó en relación al agotamiento y a la incertidumbre es lo más llamativo que también hemos observado. Yo estoy en la parte de auditoría médica y bueno, juntamente con la dirección del hospital, que trabajamos mucho en relación a la contención del personal, porque tenemos poco personal, porque el personal que tenemos es de la gente de más de 15 años, que usted decía, y que definitivamente es la que más se está diezmando en este momento. Y de la gente joven, todo el mundo le pone la mejor voluntad, pero también observamos que están todos cansados y agotados, ¿no? Es muy interesante los datos que usted presentó, porque realmente reflejan lo que nosotros estamos viendo. Sí, ratifican lo que vos estás diciendo, Andrea, sí. Estaba leyendo algo de Neuquén, que estaba como incompleto por ahí abajo. Gracias a vos, Andrea. Muy amable. De Neuquén, en realidad es una pregunta que no sé si la vamos a poder responder nosotros, pero
Pregunta si qué pensamos o qué pensás de levantar las restricciones para habilitar el turismo. El turismo internacional me parece No, que el no. turismo en la provincia. El turismo interno dentro del país, de provincia a provincia, lo hemos hablado con gente de distintas provincias, lo hemos hablado con gente, particularmente hablé con gente de Neuquén, hablé con gente de Tierra del Fuego, me parece que te veo ahí, Pablo, por ahí, hablé con gente de San Juan. La realidad es que nunca se va a llegar a cero en las provincias, porque la curva del virus no permitió llegar a cero ni siquiera en los países europeos. Entonces yo creo que vamos a tener que encontrar alguna forma de aprender a convivir con esto, con estas reglas, esto que les mostraba de Boris Johnson y de la separación, la distancia, los chicos en la escuela con barbijo y demás, es la decisión que ellos han tomado es convivir con el virus, porque llevarlo a cero en ningún país lo han logrado, ni aún así Alemania, que ha sido el más prolijo en el inicio de la pandemia, en la gestión de la pandemia, ni aún así Alemania lo pudo disminuir de menos de 1000 contagios por día. Entonces, naturalmente, lo que les puedo decir es fáctico, no tiene que ver tanto con mi deseo, tiene que ver con que llevarlo a cero es una utopía, y cuando abramos las fronteras interprovinciales, naturalmente el virus va a viajar, y cuando abramos las fronteras internacionales, naturalmente el virus va a viajar. Entonces, la única manera de evitar los contagios es en el autocuidado, es en el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad personal y en el saber que hasta que aparezca una vacuna superadora o una situación superadora o el virus merme por sí mismo, vamos a tener que aprender a convivir con él, porque el daño, en este caso en Argentina, la economía que se está viviendo no se sostiene más. No se puede sostener el daño en la economía. No sé, lo digo a título personal. Además de muchos saludos, y me imagino deben ser todos familiares, porque todos felicitan y agradecen. Debe estar toda la familia No, acá. tanta familia no tengo. Somos una familia chiquita. Estamos en una hora pasada, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. José, ahí te veo levantar la mano, estás con el micrófono cerrado. No, yo lo que quiero comentar es algo que de alguna forma ya lo sabemos. Toda esta pandemia nos hizo ver o reconocer algo que ya había salido a la luz, que son las grandes falencias de nuestro sistema, de nuestro sistema de salud en la República. Fíjese que en las encuestas que nosotros vemos habitualmente, frente a las necesidades de la gente, lo que es educación y salud aparecen por el quinto, el sexto lugar. Primero aparecen los problemas de seguridad, problemas económicos, pero educación y salud aparecen en un quinto y un sexto lugar. Esto significa que hay un bajo reconocimiento social de todos los integrantes del equipo de salud. Se vio últimamente en los grandes desmanes que se producen a veces en los centros hospitalarios, o los criterios de que, bueno, yo tengo un problema que me tienen que solucionar. No hay un reconocimiento cabal de todo el integrante del equipo de salud. Y sobre todo en un país con grandes contrastes en este vasto territorio. Entonces, todo lo que estamos viendo, yo pienso que nos va a servir, si somos inteligentes, para en un futuro empezar a cambiar algo. Una de las cosas que, por ejemplo, trajo esta pandemia con un gran cambio, yo he visto que hemos logrado que los anestesistas se pongan el barbijo. Eso ya es un gran adelanto, pero bueno, un poco en broma, un poco en serio, nosotros somos una parte esencial en el funcionamiento de un país, y no tenemos el reconocimiento como tal, sobre todo en un sistema tan fragmentado de salud, con el tema del pluriempleo. No hay una cobertura universal, no hay un censo, no sabemos bien qué cantidades. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes a ciencia cierta cuáles son los sistemas, cuánta gente está en el sistema privado, entre comillas, o en el sistema de obras sociales, o en el sistema que no tiene ninguna cobertura,
no tenemos eso. Y si no tenemos esos números básicos, gestionar a futuro es una cosa irreal. Ya que un poco todo esto que hemos escuchado de las incertidumbres, agotamiento, el personal de salud, un personal de salud añoso, ¿por qué? Porque evidentemente es un personal que tiene cariño por lo que hace, y frente a toda a este maltrato social es que nos estamos quedando cada vez con menos efectores en todo lo que es el equipo de salud. No sé si usted coinciden conmigo en eso. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo estoy, digamos, preocupada porque lo que veo es una tendencia al achicamiento de estas dotaciones. Y en algún momento las dotaciones pueden llegar a ponerse en punto de SOS. Y las instituciones que no lo vean lo van a padecer. ¿Se entiende? Porque es inelástica la cantidad de personal. El pluriempleo puede durar un rato. Este personal de pluriempleo es el más agotado. O sea, no podemos tirar del personal que está en el sector privado o entre sanatorios del sector privado salir a conseguirnos enfermeros ahora o médicos ahora. Ya no hay de dónde sacar. Y tampoco se trata de sacar a los chicos de las escuelas de enfermería y meterlos ya de prepo en el ruedo, porque no están en condiciones de ir a hacer esta labor. Y lo mismo me preguntaban en el anterior webinar con los residentes. No están en condiciones de que los mandes a una terapia. No están en condiciones de hacer algunas cosas. Hay un proceso, y yo lo veo ahí a Ricardo Durlach, y recuerdo todo lo que se hacía en el hospital alemán por tratar de que estos residentes fueran personas seguras, formarlos en una certeza de que las competencias que adquirían fueran reales, concretas. No era un cartón la residencia, realmente se trabajaban y tenían alguien a cargo que les iba enseñando para que ellos fueran seguros a su vez con los pacientes. Bueno, ahora no tenemos tiempo para nada de eso. Entonces muchas veces vemos que los largan al ruedo. Yo creo que... los eventos adversos. Perdón, hay algo que dijo José Batistón y creo que es muy importante porque en salud pasa algo que él mencionó, que no es un reclamo social, o por lo menos no está en los primeros lugares. Y en general después las asignaciones presupuestarias están muy vinculadas a los reclamos sociales, porque ya sabemos cómo funciona la cosa. Y ahora ya estamos en la pandemia y no tiene solución, pero es llamativo esto de la situación social o cómo nos ve la sociedad al personal de salud. Yo ayer veía, justamente ayer murió un médico, o perdón, creo que fue un enfermero, no me acuerdo, por COVID, y casualmente ayer también murió un policía por un evento de inseguridad. Los medios, la muerte del personal de salud le dedicaron 30 segundos y la muerte del policía ayer estuvo en todos los medios durante horas. Llevamos 130 y pico de muertos o fallecidos de personal de salud durante los 6 meses que llevamos de pandemia, que es una cifra que está superando el nivel de personal de seguridad que fallece en un año en cualquier etapa de la historia de la República Argentina, independientemente de los momentos de mayor seguridad o inseguridad. Y sin embargo, la muerte del personal de salud está naturalizada. Es como que es un trabajo donde es lógico que haya trabajadores que fallezcan por situaciones vinculadas a su trabajo. Yo el otro día mencionaba cuando cayó el Challenger, 7 astronautas murieron y se suspendió absolutamente el programa de transbordadores. En 60 años de carrera espacial, entre Rusia y Estados Unidos murieron 20 astronautas. Se supone que es la actividad más insegura del mundo, es la espacial. Y sin embargo hay 20 muertos en 60 años y nosotros tenemos 130 muertos en 6 meses vinculadas a situaciones laborales. Creo que eso es lo que hay que rever. La sociedad tiene naturalizado
en mucho tenemos responsabilidad también el personal de salud, que nos hemos erigido alguna vez en héroes, y la sociedad nos ve como héroes, y los héroes solamente existen en las películas y en los cómics, y no en su puesto de trabajo. Mira, yo me formé en el Hospital Británico, en el cual estuve 37 años, y uno de los orgullos más grandes del hospital es, y sigue siendo, su escuela de enfermería. La enfermería es el eje de todo el quehacer médico. Y para las familias inglesas, que ya prácticamente no quedan, pero en aquella época había bastantes, era un orgullo tener una hija o un familiar enfermero o enfermera, las famosas nurses. Eso se ha perdido y es lo que se tiene que recuperar. Se tiene que recuperar y se tiene que jerarquizar, y tenemos que jerarquizarnos a todo lo que es el equipo de salud. Si no, si seguimos en las encuestas en el quinto, sexto, séptimo lugar, no vamos a tener grandes cambios. Eso es fundamental. Y bueno, en honor al tiempo, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, pero desde ya nuevamente, Patricia, felicitaciones, excelente el trabajo, excelente toda esta recopilación de datos, y es algo que nos va a servir de mucho y muy útil, porque con números podemos gestionar, con cifras se puede gestionar, sin cifras no se puede gestionar. Ojalá que esto llegue a algún medio de comunicación masivo, José, algún medio de comunicación masivo que realmente le dé bolilla a este tema, le dé bolilla. El hecho de que los enfermeros no salgan a tomar una calle y no ocupen una avenida para hacer un reclamo, no dice que no la están pasando mal, dice que su manera de trabajar o su historia de cómo se brinda la vocación es otra, pero somos nosotros el sector salud en el país, somos cerca de 900.000, casi 1 millón de personas, somos un gran subsector de la economía de mano de obra intensiva. Sin embargo, nuestra característica de estar siempre al servicio, siempre con la vocación para adelante, hace que nunca levantemos las manos del trabajo. Quizás ahora, con un cambio generacional y los chicos quizás tienen otra conducta, empiecen a darse cuenta que no hay suficiente cantidad de recursos humanos en salud y que tampoco puede ser olvidado de la manera en que lo olvidan. La gente hoy está sufriendo por el hecho de no ser tenido en cuenta. Y esto te lo dicen los informantes claves. Patricia, yo lamento decirte que los medios hablan de lo que la sociedad quiere escuchar, o de los que quieren transmitir algún mensaje. El trabajo me parece que está a otro nivel, y a nivel de tenemos que concientizar a la sociedad que la seguridad es para todos, no solo para los pacientes, es para el personal, es para todos los allegados. No, creo que llegó el momento de empezar a hablar de instituciones seguras y no hablar más de seguridad del paciente. Tal cual, tal cual. Sí. Sí, si no hay equipo de salud seguro, no hay paciente seguro. Eso es una realidad. Directa relación. Nosotros hacíamos a la inversa. En el programa de indicadores de calidad, los accidentes laborales se tomaban como indicador de calidad porque se suponía que los pacientes podían tener tantos accidentes como el personal. Por lo tanto, eso medía la seguridad de una institución. Me parece que llegó el momento de empezar a medir la seguridad del personal en base a la seguridad del paciente. Bien.